Yo quería compartir con vosotros en esta noche un pasaje muy conocido por todos, una de las bienaventuranzas, en concreto la primera, que encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 3. Aunque vamos a ir a otros pasajes, pero sin duda ese es el tema central. Bienaventurados los pobres en espíritu. Recientemente estamos en una serie de sermones en la iglesia sobre las bienaventuranzas y nos pareció que era un tema exquisito en los tiempos que corren porque estamos tan bombardeados de malas noticias, ¿verdad? Con todo el virus y con la crisis económica que se nos viene encima y todo son malas noticias. Y este mundo que ya vive obsesionado por el tema de la felicidad, parece que lo está más todavía. Están ansiosos por encontrar cómo y de qué manera ser felices. Y las bienaventuranzas del Señor nos exponen de una forma nítida dónde está la verdadera felicidad, la auténtica felicidad, una felicidad que es indestructible. Y la primera de las bienaventuranzas es esta: felices los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu. Mientras meditaba en este tema, me topé con un artículo en una revista, un artículo titulado 15 rasgos de una persona con riqueza interior, una revista pues de estas populares, ¿verdad? Y en ese artículo el autor destacaba 15 rasgos de la personalidad, como la motivación, la mirada al frente, la fidelidad a uno mismo, la fe en uno mismo, la madurez, la capacidad de discernir, el entusiasmo, el tiempo libre, las limitaciones, etcétera, etcétera. Iba desgranando todos esos 15 rasgos de una riqueza interior, ¿verdad? Y al final el autor remataba su artículo con una frase al final diciendo que esa riqueza interior, las personas que la tienen saben que la felicidad no es un estado dado, sino que la felicidad es de creación propia. Y me llamó muchísimo la atención ese artículo porque mientras lo leía pensaba, es exactamente lo contrario que dice el Señor Jesús. No, la felicidad no es de creación propia, la felicidad nos viene de Él, es un regalo de Él. Y la felicidad no es producto de nuestra riqueza interior, sino que el Señor dice lo contrario, es producto de nuestra pobreza interior. Bienaventurados los pobres, nos está diciendo. Exactamente lo contrario de lo que vemos en el mundo. El mensaje del Señor Jesús era revolucionario. Me hubiera encantado estar ahí en esas bienaventuranzas, en ese sermón del monte, sentado a los pies del Señor, escuchando sus palabras, ¿verdad? Qué maravilla. Y cuando empieza a pronunciar, empieza el sermón con estas bienaventuranzas, que son hermanos, una descripción del carácter del cristiano. Hay un paralelismo hermoso con el Éxodo y con Moisés también en un monte dando la ley, ¿verdad? Moisés nos dio la ley de aquello que teníamos que cumplir y ahora el Señor en otro monte está compartiendo las bienaventuranzas con sus discípulos, pero no es la ley que tenemos que cumplir, sino la que Él ha cumplido en nuestros corazones por su gracia, porque hemos sido transformados. Dicho de otro modo, las bienaventuranzas no son algo en lo que nos tenemos que esforzar para ser cristianos. Las bienaventuranzas son una realidad en nuestra vida porque somos cristianos. Es el ADN del cristiano, es la descripción de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestro corazón. Así que es maravilloso que el Señor empiece con esta. Felices, bienaventurados, los pobres en espíritu. Hay una progresión, hay cierta progresión en las bienaventuranzas. Pero la primera tenía que ser esta necesariamente. Felices los pobres en espíritu, porque el primer paso que damos todos cuando venimos a la fe es reconocer que nuestras manos están vacías, que somos pobres, inmensamente pobres. Y pienso que es una bienaventuranza que es especialmente útil para nosotros en el tiempo en el que estamos, porque vivimos un tiempo de dificultades, vivimos un tiempo de pérdidas. Ahora mismo estaríais juntos, ¿verdad? Teniendo esta reunión, no a la distancia. Hemos perdido mucho y añoramos volver a estar juntos. Algunos han perdido el empleo, otros la salud,
Yo en esta pandemia he perdido a mi suegra, la madre de mi mamá, y sinceramente casi pierdo a mi esposa también, porque estuvo ingresada y muy débil. Es un tiempo de pérdidas, y en medio de ese tiempo de pérdidas creo que el Señor puede utilizar la prueba para hacernos sentir verdaderamente pobres, pobres delante de Él, ver nuestra debilidad, ver nuestra pequeñez, humillarnos tremendamente, profundamente delante de Él. Así que tiene que ser esta pandemia, sí o sí, un tiempo de crecimiento espiritual, porque es un tiempo de llevarnos a los pies de Cristo. Y tienen necesariamente que empezar las bienaventuranzas así, con nuestra pobreza, porque hemos de perder para ganar. Y esa es la paradoja del Evangelio, es la paradoja de las Escrituras, la vemos en todas partes. Siempre el Señor nos habla con estas paradojas, ¿verdad? Nos hemos de humillar para que Él nos exalte, los últimos serán los primeros, hemos de morir para hallar la vida, y las bienaventuranzas siguen con este lenguaje paradójico que nos está expresando la realidad del reino de los cielos. Los mansos son los que heredarán la tierra, los que lloran son los que serán consolados, los que tienen hambre son los que serán saciados, y es siempre una paradoja el Evangelio delante de nosotros. Y el primer eslabón en esta cadena de la felicidad, en esta felicidad indestructible, el primer eslabón de la cadena es nuestra pobreza. Has de venir al Señor Jesús, hemos de venir al Señor Jesús diciendo, Señor, no tengo nada, y el Señor entonces te dice, ahora lo tienes todo. En Él, cuando hemos venido a Él con nuestra necesidad, hemos de decir que no podemos nada para luego poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos de ser humillados para ser levantados. El tremendo ministerio del apóstol Pablo empezó en el suelo. Fue derribado, ¿verdad? El Señor le hizo ver su pequeñez, su debilidad, su miseria. Él que pensaba que lo veía todo, quedó ciego. Y ahí empezó ese tremendo ministerio del apóstol. Me llama mucho la atención y me encantan las palabras de Isaías en el capítulo 6. ¿Recordáis cuando la gloria del Señor llena el templo? Y Isaías cree que va a morir, ¿sí? Porque ha visto al Dios que es 3 veces santo. Dice, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Y acto seguido, después de reconocer su miseria, el Señor envía a uno de esos serafines con un carbón encendido, toca sus labios y le dice que ahora es puro, que hará perdonado su pecado. Y entonces el Señor pregunta, ¿quién irá? ¿No? ¿A quién enviaré? Y qué diferente es ahora la respuesta de Isaías. Dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero esa no era su actitud antes, ¿verdad? Primero ha de reconocer su pobreza, su pequeñez, su debilidad. Y luego cuando el Señor nos capacita, Él es el que nos hace ricos, Él es el que nos hace fuertes, Él es el que nos capacita para vivir la vida cristiana, para el ministerio cristiano, para cualquier otra cosa espiritual. Y la paradoja es esta, hemos de reconocer que no merecemos nada, que en nosotros no hay aquello que agrada al Señor. No tenemos la santidad, no tenemos la fe, no tenemos las fuerzas, no tenemos la oración, no tenemos nada sin el poder de Dios. Así que cuando venimos a Él con esa pobreza es cuando Él nos capacita, como hizo con Isaías. Esta bienaventuranza ha sido también muy mal interpretada a lo largo de la historia, claro. Hay gente que piensa que ser pobres en espíritu es encontrar tu paz interior, ¿verdad? Si nos ponemos así muy místicos. Otros hablan de hacer las paces con uno mismo y encontraréis expresiones por el estilo. Pero la paz, esa paz interior es un mito. La paz no se encuentra en el interior, la paz se encuentra en la cruz del Señor Jesucristo. Allá es donde hacemos las paces con Dios. Es Él el que ha pagado nuestra deuda. No escarbamos en nuestro corazón intentando buscar algo maravilloso. Recordemos las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres. Al contrario, abrimos nuestro corazón delante del Señor y dice, Señor, mira en la despensa de mi alma, verás que no hay nada. Está vacía. Vengo con mis manos vacías, vengo con toda mi pobreza, con toda mi miseria. Tú eres inmensamente rico.
es a ti que te necesito, solamente descanso en tu gracia, en tu bondad, en tu misericordia. Así que es fantástico ver solamente en esta bienaventuranza el Evangelio completo, hermanos. Vemos la doctrina de la justificación, porque dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que siendo pobre, soy hecho rico, y eso no puede ser de mis méritos, no puede ser de mí, porque soy pobre. Es Él que me hace rico. Por tanto, vemos ahí esa doctrina de la justificación. Vemos la doctrina de la gracia de Dios, que inmerecidamente nos hace ricos. No hay nada que yo traiga que pueda impresionar a Dios, que pueda agradarle de algún modo. No hay nada con lo cual yo pueda intercambiar el reino de los cielos, hacer un trueque con Dios. Soy pobre, y si soy pobre no tengo nada en mi haber. Es Él el que me lo da por pura gracia, por su misericordia. Vemos la doctrina de la seguridad de salvación en esta bienaventuranza, porque el Señor nos dice que tal vez heredaremos el reino de los cielos, sino que nos dice que de los tales, de ellos, o sea, de nosotros, es el reino de los cielos, con una absoluta certeza. Nosotros que hemos reconocido esa pobreza espiritual, el Señor nos dice que nuestro es el reino de los cielos. Así que no es algo que podamos hacer, no es algo en lo que nos podamos esforzar por conseguir el reino de los cielos. Es el favor de Dios para con nosotros. Repito, que las bienaventuranzas no son una ley, unos nuevos 10 mandamientos que tenemos que cumplir para ganarnos el cielo. Las bienaventuranzas son una descripción del ciudadano del reino de los cielos. Es así lo que hay en nuestro corazón. Y de nuevo, la primera bienaventuranza nos deja muy claro que no es algo que podamos conseguir con ahínco, con tesón. Bienaventurados los pobres en espíritu. Tú y yo no podemos llegar al reino de los cielos con nuestra propia fuerza. No podemos trepar por la escalera de Jacob a ver si llegamos rápido arriba, adelantando los ángeles. No, no se trata de eso. La escalera de Jacob es Jesucristo mismo. Él enlaza el cielo con la tierra. Él nos visita. Hemos de reconocer nuestra pobreza, que no podemos entrar en su presencia. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y corazón puro. Y cuando leemos ese salmo, ¿qué pensamos? Me tengo que esforzar más. No, yo leo ese salmo y digo, ay, Señor, ese no soy yo. Ese es tu Hijo Jesucristo. Es nuestro sumo sacerdote. Él es el de manos limpias y de corazón puro. Y gracias a Él y a su obra y a sus méritos, nosotros caminamos detrás, siguiendo sus pisadas, porque Él ha abierto el camino. Gracias a Él. El primer paso a las bienaventuranzas, el primer paso al reino de los cielos, la primera característica que embarga el corazón del cristiano es esta pobreza. Somos pobres en espíritu. Escucharéis también que hay quienes quieren interpretar esta bienaventuranza como que está hablando de una pobreza física. Bienaventurados los pobres, lo cual es tentador también, ¿verdad? Porque pensar que Dios dice que son bienaventurados los pobres, la pobreza material, pues es una interpretación tentadora, porque en efecto Dios muestra compasión hacia aquellos que están sufriendo, pero nos plantea un problema muy serio, porque si los que son pobres materialmente heredan el reino de los cielos, entonces estamos aquí hablando de dos caminos de salvación, ¿verdad? Uno, la sangre del Señor Jesucristo. Dos, el ser pobre. Y la pobreza nos podría llevar también a la presencia de Dios. Pero no, hermanos, no se refiere a ese tipo de pobreza material. Se está refiriendo claramente a una pobreza en espíritu. Una pobreza espiritual. La pobreza material es una circunstancia que puede llegar a nuestras vidas por diferentes razones. Uno puede haber nacido en un país pobre o en una familia pobre, o por una calamidad de golpe, pues vernos en la pobreza, pero no tiene nada de espiritualmente virtuoso, digamos así,
Vemos que el ministerio del Señor Jesús se dirigió a los pobres, igual como a los ricos. El Señor habló a los fariseos, a los escribas, habló con Nicodemo, habló con gente acomodada económicamente y habló también, presentó el Evangelio al paralítico de Betesda y a los mendigos y a los leprosos. El Señor no entendía de clases sociales. No hay una bienaventuranza especial hacia aquellos que tengan menos. No hay que hacer un voto de pobreza como hacen algunas órdenes para ir a un monasterio. Podemos dar gloria al Señor si nos ha dado mucho o nos ha dado poco. Recordemos que hay personajes en la Biblia que eran ricos. Abraham, Job, Salomón, el rey David, y honraron al Señor con sus bienes. Cierto que el Señor habla al joven rico, ¿verdad? ¿Recordáis el pasaje? Aquel joven rico y el Señor le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Pero eso se lo dijo concretamente a él porque sabía que en el corazón de ese joven él tenía las riquezas en el trono y tenía las riquezas en primer lugar y amaba las riquezas más que cualquier otra cosa. No se lo dijo a Abraham. Abraham era muy rico, pero el Señor no le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Pero había otra cosa, una cosa que estaba en el corazón de Abraham, que era muy, muy preferida, y era su hijo amado. Abraham le dice, sube al monte Moriah y sacrifícamelo. Dicho de otra manera, el Señor explora nuestro corazón, ve qué es lo que hay en primer lugar en nuestro corazón. El Señor ve si hay un ídolo que está ocupando el trono que solamente le pertenece a Él, y el Señor puede en muchos momentos de nuestra vida tocar ese ídolo o quitarnos ese ídolo para que le honremos y le adoremos solamente a Él. Y ese ídolo pudieran ser las riquezas, pudiera ser el amor a las riquezas. Y el Señor pedirnos que nos desentendiéramos de ellas. Pero no es así siempre. Repito, hay personas ricas en las Escrituras y que agradan al Señor y honran al Señor con sus riquezas. Ahora me acuerdo también las cartas del apóstol Juan, el hermano Gallo, el cual recibía en su casa a los evangelistas y misioneros, ¿verdad? Y se había convertido su casa en un centro de operaciones misionero. Y él usaba toda su comodidad material para beneficio de la obra del Señor. Así que podemos honrar al Señor. Si el Señor os ha bendecido materialmente, podemos honrar al Señor con nuestras riquezas. No ese es el tema. El tema es del corazón. El tema es de la actitud. Hay personas que son ricas en lo material y son pobres en espíritu. Están honrando al Señor y están con una actitud humilde delante de Él. Y al revés, tristemente, hay personas que son pobres en lo material, pero son ricos en espíritu. Van por la vida con soberbia, con altivez, con autoconfianza. No tiene tanto que ver con nuestra condición material, sino con lo que hay en nuestro corazón. No confiemos en las riquezas, no confiemos en nuestras capacidades, no confiemos en cualquier don que haya puesto el Señor en nuestras manos. El Señor quiere que vengamos delante de Él con una actitud de pobreza, de humildad espiritual, una pobreza personal, una pobreza de espíritu. Y esta pobreza hemos de reconocer que es algo sobrenatural, es algo milagroso, porque realmente es nadar contracorriente en lo que nos dice nuestra sociedad y nuestra cultura, y ser pobres en espíritu es también ir contracorriente en lo que nuestro propio ego nos dice, porque nuestro propio ego nos está diciendo que nos tenemos que valer por nosotros mismos, que tenemos que brillar, que tenemos que confiar en nosotros mismos, que tenemos que ser personas seguras y autosuficientes, con mucha confianza, y la sociedad nos impulsa en esa dirección, ¿verdad? Tú lo vales, tú eres fuerte, haz crecer tu autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Y tristemente hay muchos que han caído en esa trampa. Hay incluso cristianos que han creído que el centro del universo son ellos o es el hombre. Y realmente eso afecta a nuestra forma de entender el Evangelio y a nuestra forma de entender la vida cristiana. Pero volvamos al origen, volvamos a ese sermón del monte, volvamos a esas palabras del Señor Jesús, con tanta dulzura, pero con tanta firmeza como Él las expresó. Bienaventurados los
pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Hermanos, es nadar contracorriente, es reconocer que no somos nada, reconocer nuestra debilidad, nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, es ir en dirección contraria a lo que todo el mundo está diciendo, pero es creer las palabras del Señor Jesús con todo nuestro corazón y reconocer esa pobreza delante de Él. Entonces, ¿qué significa entonces esta expresión? Ser pobres en espíritu. ¿Significa que tenemos que ser personas más bien débiles en nuestra personalidad o indecisos o tímidos? No se refiere a eso. Hay personas que de forma natural, por su ADN, por su carácter o por su crianza, son más reservadas, más discretas, y otras que son más habladoras, más extrovertidas, pero no se refiere a eso la pobreza en espíritu. Las bienaventuranzas en general, todas ellas, se están refiriendo a un rasgo de carácter forjado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. No es algo que de forma natural podamos tener o incluso podamos fabricar o imitar. Las bienaventuranzas están describiendo el carácter cristiano que el Espíritu Santo labra en nosotros. Por tanto, son las características, es el ADN del creyente. Y ser pobre en espíritu, que es la primera de las bienaventuranzas, es ser humilde delante de Dios. Es reconocer con una humildad auténtica, es reconocer nuestra necesidad y nuestra pobreza espiritual. Y yo sé que el tema de la humildad es muy delicado. Alguien dijo que la humildad es tan discreta, es tan vergonzosa, que cuando empiezas a hablar de ella, desaparece. Cuando un predicador empieza a hablar de la humildad, tiene todo el riesgo de ser orgulloso. Hay que ir con muchísimo cuidado. Salvo el Señor Jesús, el único que pudo decir, aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. El único predicador sobre la tierra que creo que podía atreverse a mencionar su propia humildad. Todos los demás, mejor cerramos la boca cuando hablamos de este tema. Pero la humildad es algo, como dice esta bienaventuranza, que el Espíritu trabaja en nuestros corazones. La humildad no es algo que se pueda fabricar. La humildad no es algo que se pueda imitar o esforzarse uno por ser humilde. Creo que no hay nada más orgulloso que intentar esforzarse por ser humilde, porque estás diciendo que tú mismo puedes fabricar algo que realmente es una obra del Espíritu en nuestros corazones. La verdadera humildad no requiere esfuerzo. La verdadera humildad es un rasgo de ese carácter nuevo que el Señor forma en nosotros. Y hay quienes se pueden estar esforzando en ser pobres en espíritu y realmente están cayendo en todo lo contrario, en ser ricos en espíritu, en estar confiando en sus propias fuerzas para ser humildes. Hay quienes incluso imitan la humildad con palabras dulces o agachando la cabecita o con gestos. Tristemente puedes encontrar a personas que hablan de cómo han hecho esto para aquel hermano o por el otro, sin que nadie lo supiera, desinteresadamente. Yo no soy nadie aquí, soy el último de esta iglesia, pero ya te lo han dicho 3 o 4 veces para que alabes su humildad. Y esa humildad no es cierta, esa humildad es falsa, hermanos. El Señor nos dice aquí, bienaventurados los que se esfuerzan mucho por ser pobres en espíritu. El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. No aquellos que lo intentan, aquellos que lo son. Repito, es un rasgo de carácter del cristiano, porque en primer lugar se ha humillado delante de Dios con toda su alma. Recordemos que esa pobreza no es algo que debamos demostrar. En primer lugar, la pobreza de espíritu es algo delante de Dios. Yo soy pobre en espíritu delante de Dios. Es delante del Señor que yo reconozco
mi pequeñez, mi incapacidad, mi miseria, mi pobreza espiritual. Ser pobre en espíritu tampoco es acabar con tu carácter. El Señor lo que hace con nosotros es tomarnos y redimir nuestra personalidad, nuestro carácter y usarnos para su gloria. Ser pobre en espíritu es reconocer nuestra incapacidad delante de Dios. La primera característica del creyente, el primer paso en nuestro camino cristiano, reconocer nuestra incapacidad delante de Dios. ¿Te has sentido incapaz alguna vez? Seguro que sí. Puede que en estos días difíciles que estamos atravesando todos te hayas sentido incapaz, impotente, ¿verdad? En alguna ocasión. Porque había una necesidad económica que no podías cubrir, porque necesitabas comprar un medicamento para un familiar que no podías encontrar, porque no podías pagar el alquiler. Y un ejemplo que a veces uso para ilustrar lo que es la incapacidad o la impotencia, y aquellos que sois papás me vais a entender muy bien, si sabéis lo que es perder un pequeño en un centro comercial. Yo recuerdo una ocasión con uno de mis hijos en un parque de atracciones inmenso, creo que fue Moisés de pequeñito, un parque de atracciones enorme, llenísimo, en verano, y lo pierdes de vista. Los que sois papás sabéis cómo es esa sensación, ¿verdad? De que empieza a latirte el corazón y empieza a subirte la presión arterial y no sabes si gritar y miras en todas direcciones buscando a alguien que te ayude. Esa sensación de incapacidad, esa es la sensación que Dios quiere que tengamos delante de Él cuando Él nos dice, sed santos como yo soy santo. Cuando Él nos dice cuáles son sus caminos. Cuando Él nos dice que hemos de tener fe. Cuando Él nos dice que hemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Hemos de tener esa sensación de incapacidad y decir, Señor, ¿cómo? ¿Cómo? Yo no soy capaz de agradarte. Yo no tengo la fe, yo no tengo el arrepentimiento, yo no tengo la bondad, yo no tengo las obras, yo no tengo todo lo que tú demandas. Esa sensación de pobreza es la que Dios quiere que tengamos delante de Él para poder clamar por su ayuda, por su socorro. La misma sensación que han tenido tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia y personajes bíblicos, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a sus apóstoles, ¿vosotros también os queréis ir? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El Señor es el agua de vida, Él es el maná del cielo. Quiere escuchar esas palabras de nuestros labios. Señor, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres mi roca, tú eres la escalera de Jacob, tú eres la vid verdadera. Señor, tú lo eres todo. ¿A quién iré yo? Dependo desesperadamente de ti. Yo soy pobre en espíritu. Tú eres inmensamente rico. Y cada vez que el creyente reconoce esa pobreza espiritual, está reconociendo que su fuerza está en Jehová, en nadie más. Cuando Gedeón es comisionado por el ángel, Gedeón exclama, ¡ay, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? Cuando Moisés es también comisionado por Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Como decíamos antes también, Isaías, cuando se presenta ante la gloria y la santidad del Señor, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pedro también, el apóstol, que era un hombre extrovertido, lanzado, de carácter, un hombre con una naturaleza, podríamos decir, fuerte, de campeón, delante de aquella pesca milagrosa, queda anonadado, queda sorprendido, mira al Señor Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ese es el punto en el que el Señor quiere llevarnos a todos nosotros y quiere que crezcamos en ese sentimiento y en esa conciencia de que somos pobres en espíritu. Como dice el profeta Isaías también, Isaías 57:15,
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor quiere que estemos quebrantados delante de Él. Y el Señor, hermanos, a veces puede usar pruebas muy duras para romper, quebrantar nuestro orgullo y hacer que nos inclinemos delante de Él. Recuerdo en una ocasión, uno de mis hijos estaba estudiando los huesos del cuerpo humano, ¿verdad? Y tenía su libro en casa y me hace la pregunta, papá, ¿tú sabes cuál es el hueso más grande del cuerpo? Bueno, yo sabía que él estaba pensando en el fémur, ¿verdad? Pero yo quise aprovechar la ocasión para una lección espiritual. Le dije, sí, yo sé cuál es el hueso más grande del cuerpo. Dime, papá. Yo le dije, el orgullo. Me dice, no, papá, ese hueso no existe. Y le dije, sí que existe, va desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y cuando se rompe, el chasquido se oye en el cielo. El orgullo es el hueso más grande. Y hermanos, ya sé que el orgullo no es un hueso del cuerpo humano, ¿vale? Pero yo creo que se le quedó grabado que para mí como padre era lo que pretendía. Nuestro orgullo se tiene que romper. Y el Señor a veces puede usar experiencias dolorosas. Pero hermanos, no hace falta llegar hasta la pocilga de los cerdos. Sinceramente, si hemos salido de casa del Padre, a medio camino ya podemos dar media vuelta pensando, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No hace falta llegar hasta la pocilga y vernos en medio de las algarrobas y no tener ni qué comer. Pero algunos llegan a vivir experiencias realmente dolorosas. Que este tiempo de pandemia, este tiempo de dificultad, a todos nos sirva para que el Señor nos humille. Tantas cosas en las que poníamos nuestra confianza seguramente se están desmoronando. Nos vemos frágiles, nos vemos incapaces, vemos nuestra impaciencia, vemos nuestra fragilidad, tememos por nuestra salud, vemos que todo aquello en lo cual descansábamos hoy está y mañana puede no estar. Que el Señor use todas estas circunstancias realmente para hacernos más conscientes de nuestra pobreza espiritual y acudir a Él y abrazarnos fuertemente a la cruz y decir como Pedro, Señor, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. No puedo confiar, no puedo descansar en nada más y en nadie más. Si en verdad somos del Señor, hermanos, hemos de ser pobres en espíritu. Que no haya en nosotros ni un atisbo de orgullo, ni autocomplacencia, que haya toda ausencia de seguridad en uno mismo, que tengamos una plena conciencia de no ser nada, sino instrumentos del Señor, que encontremos nuestra identidad solamente en Él. Él es nuestra honra, Él es nuestra gloria, el cielo es nuestra patria, nuestro pasaporte es celestial, allá está nuestro hogar. Y en eso hemos de meditar y ahí hemos de encontrar nuestra valía, nuestro gozo y toda nuestra esperanza. Nadie puede sentirse orgulloso delante del Señor. No podemos sentir más que pobreza interior. El Señor dice en el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y también dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hay una promesa, y quisiera acabar este tiempo de reflexión, de estudio, en esa promesa, porque el Señor dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, y dice que de ellos es el reino de los cielos. Increíble que alguien que es pobre tenga algo tan grande, tan precioso, tan maravilloso como es el reino de los cielos. Normalmente entras en un reino o entras en una nación por lo que tienes, no por lo que no tienes. Si quieres entrar a otro país, tienes un pasaporte y tiene que ser un pasaporte valioso. No todos los pasaportes sirven, ¿verdad? Y si no, necesitas un visado. Y a veces ni con pasaporte ni con visado. Tienes que también presentar credenciales o tienes que presentar dinero en tu cuenta corriente para poder entrar en tal o cual país. Siempre tienes que entrar en un reino, en un país por lo que tienes.
a mí me maravilla pensar que el reino de los cielos es el único lugar en el que entramos por lo que no tienes. Gracias a Dios. El Señor nos dice que los pobres en espíritu, esos son los que entran. Solamente aquellos que reconocen total y absolutamente su necesidad, su pobreza, su miseria, su incapacidad, su impotencia, aquellos que se ven desesperados, que claman al cielo y dicen, Señor, ¿cómo? Aquellos son los que realmente acaban asiéndose de la cruz de Cristo y diciendo, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi paz, tú eres mi fuerza, tú eres mi gozo, tú lo eres todo, tú eres mi roca. Y entonces es realmente cuando somos hechos herederos del reino de los cielos. Un reino que no es tuyo por lo que tienes, sino por lo que no tienes. Un reino que heredan aquellos que son inmensamente pobres en sus corazones. Y entonces sí podemos cantar con todos los santos, sublime gracia del Señor, ¿verdad? Que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló por su gracia, por su misericordia. Amén.